Pues bueno, muchachos, aquí os traigo la entrevista que os prometí y la entrevista hoy me la van a hacer a mí. El otro día yo les pregunté a ellos algunas cuestiones que yo tenía dudas y bueno, quería ir rompiendo el hielo y se animaron a llamarme esta semana y a decirme, ¿qué? ¿Cuándo vienes a que te hagamos nosotros la entrevista? Así que nada, hoy estoy aquí y hoy, pues bueno, voy a responder para que si os sirve de referencia a los que seáis más jóvenes o un poco menos jóvenes, que haya un entendimiento en las familias, ¿no? Que yo creo que es muy importante porque nos olvidamos a veces de abrirnos a las personas que más nos importan y se van generando unas fricciones y unos pesos interiores que yo creo que es necesario abrir la mochila y sacar piedras y quitar lastre. Así que hoy me voy a abrir y las preguntas me las va a hacer mi padre. En tu primera edad, ¿qué padres te gustaría haber tenido? Yo primero voy a hablar de lo que yo sentí y entonces en función a lo que yo sentí, quizás sería lo que me hubiese gustado en ese momento tener. Yo sentía que no me escuchabais, me gustaría que me hubieses escuchado más en el sentido más emocional, no en el sentido de prestarme atención. Yo recibí toda la atención que necesité y nunca me faltó de nada, eso es cierto. Y quizá lo que yo a lo mejor más eché de menos en esa infancia eran unos padres que yo sintiese que valorasen y que me acompañasen en esa búsqueda que yo tenía de la naturaleza, del conocimiento. Era una rutina diaria, digamos, un poco escolar y aquí en casa, y luego estaban los momentos puntuales que a mi juicio, yo creo que esos eran los que yo más a gusto me sentía y los que más a mí me hubiesen ayudado a formarme lo que soy ahora, porque si te das cuenta yo ahora toco varios instrumentos musicales, cocino, salgo a la naturaleza, la pesca que me instauraste cuando era pequeño, pero la pesca eran momentos muy puntuales y eran momentos que se salían muy a la norma. Entonces yo, capaz que los padres que me hubiera gustado tener fueran unos padres que escuchasen más esas demandas mías emocionales. Demandas emocionales, no demandas tanto físicas. Ni físicas ni sí, no físicas. Yo dinero, ya sabéis que nunca fui una persona pegada al dinero, nunca jamás os reproché, nunca jamás que me faltase nada que yo pudiese, ni eras que fuera exigente, tangible. ni eras exigente, ni con ropas, ni con marcas, ni con historias, eso doy fe de ello y tal. Pero ahora que me lo dices, pues sí. Si te das cuenta, yo en el momento en el que el colegio empezó a no irme todo lo fácil que a mí me resultaba llegar y coger y empaparme del conocimiento mediante una lección y llegar a un examen y apuntar de lo que recordaba de la explicación, porque en los primeros cursos me servía. En el momento en el que empecé a catear, a suspender, no reforzasteis mi don, no reforzasteis lo que a mí se me daba bien, sino que me obligasteis. Era una obligación más el reforzar esas materias en las que yo no iba bien porque no me gustaban, que las que sí que se me daban bien, como podía ser, por ejemplo, la música o el dibujo. Exactamente, nunca fui a una clase deportiva, cuando a lo mejor me acuerdo que os dije... yo recuerdo cuando te operaste de apendicitis, sí, que hacías aquellos dibujos que es que flipabas. O sea, toda la gente que te veía los dibujos que flipabas, porque tú cogías una libreta, hacías 50 dibujos, pasabas la libreta rápidamente y aquello lo veías bailar para todos los lados como si fuera una tal. Y de eso me acuerdo perfectamente de tal. Pero, claro, ahora que lo dices, pues sí, pues, precisamente, pues igual descuidamos que tú necesitabas que te entendieran de esa manera. Y a día de hoy, con la edad que tengo, entiendo perfectamente que la presión social siempre empuja a tratar de homogeneizar a los niños y en lo que se les da mal es donde se hace el hincapié, es donde se fomentan las clases particulares y entonces es lo que mueve también un poco el motor económico de todo, porque si tú fuerzas a una máquina le van a romper las piezas, claro. Y si le rompen las piezas hay mucho más gasto, claro. Entonces si tú una máquina la llevas con las especificaciones de fabricante suele durarte mucho más, y sueles tener máquina para que te entierra, y sin embargo si la sobrefuerzas y la utilizas para una ocupación que no es la suya, se suele escojonar, se suele romper y es mucho más fácil que entres en la rueda de desgaste y de rotura y de no optimización. Entonces a día de hoy lo pienso y me doy cuenta de que evidentemente vosotros queríais que yo mejorase en lo que supuestamente me iba a ayudar,
porque era como que las malas calificaciones te auguraban un mal futuro. Y entonces vosotros no queríais que yo tuviese un mal futuro, con lo cual me pagabais clases particulares, os molestabais en ir a hablar con los profesores y me mandabais con el profesor del propio colegio, me mandabais a las clases particulares. Que era, o sea, forzar más todavía. Forzar más la máquina el y forzar más círculo el vicioso, mecanismo. cerrarlo más todavía. Más todavía. Y entonces yo a mí esas materias, si no me entraban ya de por sí, me entraban mucho peor, porque era como que encima estaba el condicionante aversivo, es decir, estaba el condicionante de que no me gusta esto y ya me lo tengo que estar tragando una hora aquí y encima por la tarde, en vez de salir a jugar con mis amigos y hacer deporte, tengo que estar obligado a esto. No, que es taza, taza y media, como se dice vulgarmente. Entonces yo me doy cuenta y entiendo comprensivamente por qué, vuestro por qué, pero os digo el que yo lo viví así y que necesitaba que se escuchase eso, lo que yo sí se me daba bien y lo que a mí sí se me daba bien. Bueno. Por si algunos estáis viendo y tenéis nenos, pensar que si no se le da bien algo, no lo obliguéis a hacer lo que se le da mal, potenciar lo que se le da bien, porque los años de infancia pasan muy rápido y el día de mañana, si le disteis clases de refuerzo de lo que se le daba bien, siempre va a disponer de ese conocimiento extra en su yo natural. Y una reflexión que voy a hacer, además, ¿os parasteis a pensar alguna vez qué es lo que naturalmente se os da bien? ¿Qué es aquello que la gente de vuestro alrededor os dice, joder, qué bien se te da el dibujo, qué bien se te da hacer esto, qué bien se te da lo otro? Pues ese es vuestro don, lo que os sale sin forzarlo y se os da bien a ojos de los demás naturalmente. Y pensar que ahí está el secreto de hallar la felicidad, que es potenciar eso que se os da bien. Porque yo hoy en día, para poder abrir el canal, tuve que aprender a usar cámaras que no tenía ni idea de lo que eran. Tuve que aprender a editar, que me enseñó Fonso, Roma. Tuve que aprender a manejar un ordenador que no tenía ni pajolera idea. Es decir, si yo desde una primera infancia me hubieran puesto en las clases particulares de cinematografía o de dibujo o de lo que fuese que se me diera bien, hoy en día me comía probablemente... me comería a Steven Spielberg probablemente. Entonces daros cuenta que esto es reflexivo a unos niveles que quiero que profundicéis. Bueno, hombre. ¿Qué padres hubieras querido tú tener en tu adolescencia? En mi adolescencia me hubiera gustado tener unos padres menos impositivos, en el sentido de que parecía como que si no obtenía buenas calificaciones no era lo suficiente, o eso me hacía sentir que tenía que dar como una especie de expectativa a vosotros, una talla, y eso a mí me hizo dudar muchísimo, me hizo dudar mucho porque sentía que lo que a mí se me daba bien no lo podía desarrollar y lo que se me daba mal tampoco lo quería desarrollar, entonces estaba en una especie de encrucijada en la que... En un dilema. Estaba en un dilema, sí, porque claro, por un lado estaba que yo no entendía el por qué vosotros no aceptabais que yo pues no quisiese, por ejemplo, estudiar, pero tampoco quería trabajar obligado, o sea, quiero decir, y yo entiendo que el no mantengo vagos es una máxima, sí, y yo la entiendo perfectamente, pero tampoco me incentivabais a tirar por aquello que se me daba bien, es decir, casi era como que me quitabais aquello que se me daba bien en pos de que a ver si accedía al chantaje a lo que se me daba mal. Entonces yo creo que fue el mecanismo justamente contrario al que se debería de haber utilizado, que era potenciar eso que se me daba bien y que salía de mí, y no tratar de cohibirme y de encerrarme en esa dinámica que vosotros pretendíais para mí. Es decir, las expectativas vuestras, que en tu caso era... Recuerdo además una frase que me dijiste con 17 años, me dijiste, mira a ver de cotizar, porque los años pasan muy rápido, hijo, y cuando quieras darte cuenta, mira a ver qué haces, que necesitas estar con unos cuantos años cotizados y para poder cobrar una jubilación y a ver el día de mañana qué va a ser de ti. Y lo recuerdo perfectamente, con 17 años, porque los tenía. Y me dijiste, tú ahora no lo ves así, porque tienes 17 años, pero pasan muy rápidos los años. Y es verdad que pasan muy rápido, que ahora ya tengo casi 40 y pasan muy rápido. Y sí que es verdad que entiendo tu posición, porque vuestra base era tratar de instaurar en mí lo que para vosotros era la seguridad y la tranquilidad, que es tener un sueldo y que no te falte techo, que no te falte comida y que no te falten unos pantalones y te los tienes que comprar. Pero en pos de esa seguridad sacrificasteis el presente muchísimas veces.
Y yo creo que los padres que me hubiera gustado tener fueran unos padres que no sacrificasen el presente en pos de algo que no llegó. Que no se sabe cómo va a venir. Es incierto, porque igual que le dio el infarto al tío Miguel con 53 años, te puede dar a ti, o me puede dar a mí, o le puede dar a cualquiera, y que nada es seguro, que nadie dé por seguro que va a llegar a viejo, que nadie dé por seguro nada que no sea que lo único que importa es el presente. Porque de verdad, si hoy estás haciendo algo que te llena y te gratifica, eso es garantía de que te va a ir bien. El tiempo que te vaya, sí, pero te va a ir bien. Por lo menos vas a estar pleno y vas a estar gratificado y vas a estar realizado, que es de lo que yo creo que a fin de cuentas se trata en esta vida. Entonces, los padres que me hubiera gustado tener serían unos menos impositivos, que no impusieran sus criterios y sus principios, su base, con todo el bien que creen que le pueden aportar a un hijo. Creo que no se debería de imponer, se debe de dejar que se expanda. Muy bien. Como adulto que eres, ¿qué padres te gustaría tener ahora mismo? Ahora mismo no los cambiaba, los que tengo. Sí, ¿eh? No, ahora mismo no los cambio porque creo que el proceso de la vida de una persona requiere tanto de enseñar como de aprender. Y yo creo que si yo soy ahora lo que soy, es por todas las vivencias que me tocó vivir. Junto con vuestro carácter y vuestro temperamento que tenéis, que me empapó a mí y que lo he ido desarrollando, lo he ido domando. Es como un caballo que me dejasteis en custodia, y yo he sabido ir domando, pues a lo mejor tu criterio más analítico, más sereno. Más sereno en el sentido de más, pero no es una cuestión de serenidad, es más una cuestión de aplomo, de verla venir y aplomar, pero ojo, no obligado. Sí. Yo a lo mejor lo que sí que vi fue que tus frases más recurrentes eran: tampoco me gusta a mí trabajar, y voy. Y yo: papá, no me gusta esto, ya, pero a mí tampoco me gustaba Franco. Y tuve que servirlo. Entonces, ¿cuántas veces te lo dije? Claro, pues esas frases al final son como mantras que se meten en la cabeza de un chaval y sin querer te persiguen, porque tenemos una especie de ordenador en la cabeza que lo llenamos de datos y de programas, y con esos programas y esos datos vamos a decidir nuestras vidas. Y si tú metes a calzador 1.000.000 de veces la misma frase sin un fundamento práctico, esa frase a mí me persiguió muchísimo tiempo, y muchas veces pensé: bueno, no me gusta, pero tengo que tragar. Y es que nadie tiene que tragar. Yo creo que nadie tiene que tragar. Si en tu interior hay algo que te dice que tienes que estar tragando, eso no es para ti. Eso yo lo dejaría, no es para ti. Entonces yo hoy en día no os cambiaba, porque habéis sabido también adaptaros a lo que yo soy, porque habéis visto la obra. Los hechos al final pueden mucho. Y el hecho de ver que yo no tengo una seguridad, pero es que la seguridad no existe. No tengo una garantía, pero es que la garantía solo me garantizo que hoy puedo estar haciendo lo que me gusta y lo que me llena. Las garantías caducan, hasta los electrodomésticos. Entonces yo lo pienso desde mi punto de vista actual, y no os cambiaba porque si os cambio ahora tengo que readaptarme a los nuevos. Pero no, yo estoy bien orgulloso y estoy bien, y he hecho mucho trabajo interior para comprenderos y para poder expresarme de la manera que vosotros entendáis que no hay reproche, y que yo agradezco mucho todo lo que hicisteis, y lo sigo agradeciendo. Es a día de hoy que yo, si hago esto, es porque creo que las lecciones, incluso las que yo creía que eran negativas, son positivas. Siempre hay un fundamento es positivo, porque es una cuestión de enfoque. Yo creo que no se puede estar culpabilizando al pasado cuando todo pasa por algo. El bien y el mal son subjetivos, es decir, toda la experiencia que he vivido con vosotros me ha servido para tanto lo bueno como lo no tan bueno, o como lo que vosotros hicisteis un poco en contra de vuestra voluntad, yo verlo y decir: no, mira, lo vi aquí. Nadie es perfecto, y con vuestros más y vuestros menos, yo a día de hoy estoy satisfecho. Claro, a día de hoy ya soy un paisano, ya tengo pelos en las pelotas, entonces ya no es una cuestión de imposición, es una cuestión de respeto. Vamos encajando hormonalmente también. Yo, cuando eres un niño, no ves la vida de tus padres como la puedo ver ahora. Después de tener mis responsabilidades, después de... entiendes las responsabilidades muy que grandes, en su momento. Muy grandes. Y con vuestras herramientas que tuvisteis, bastante bien lo hicisteis, con las herramientas de las que disponíais. Porque yo entiendo perfectamente la infancia que tú pudiste tener viendo la reproducción en mí, el reflejo en mí. Sí.
cómo yo lo viví. Puedo entender la de mamá viendo, conocía a la abuela, conocía al abuelo, conocía a los hermanos, puedo ver la educación que ella recibió y la que yo recibí no tiene nada que ver, o sea, ya fue evolucionando. Y espero que yo, a lo mejor no tengo hijos, pero si los tuviese, evolucionaría esa educación hacia aprender de vuestros errores y de vuestros aciertos. Es decir, el error no se debe de castigar, pero se debe de tener en cuenta. Es una circunstancia que dio un resultado. Y el resultado, gracias a Dios, es el que es hoy en día en mí, es porque soy gracias a lo que vi y a lo que viví y a los valores positivos que también supe ver. Oye, equivocaciones los tenemos todos y métodos erróneos todos los tenemos también, pero es, yo creo, deber de cada uno cuestionarlo y mejorar en medida de las posibilidades, no ceñirse a yo soy así y hay que tragarme así. Sí, no, siempre ¿Entiendes? hay que Porque buscar... eso es un cruce de brazos ante la vida y a mí quíreme así y acéptame así. Y yo creo que por ahí no es. Y en ese aspecto sí habéis sabido mirarme a los ojos y decirme, muy bien, hijo, mira, ahora estoy orgulloso de esto que estás haciendo porque, mira, igual no hubiera firmado yo cuando tenía 18 años para que fueses esto. Sí. Pero estoy viendo que me estás abriendo los ojos y me estás demostrando que el servicio que das es revalorizar la vida del entorno, que es de lo que se trata. No dañar y revalorizar la vida del entorno. Y yo creo que eso es lo más respetable que se puede. Y con que sirva solamente de un ejemplo, o sea, de un ejemplo. Si sirve de inspiración a una familia, a un padre, a una madre, a un niño, a cualquiera, a mejorar, que lo vea, yo lo hago para eso. Yo sería la persona esta noche, diría, bueno, hoy también me acuesto yo con algo que... La felicidad también es compartir, es compartir sí. Y ayudar y sentir por sensación que lo que estás haciendo es una energía que la estás mandando y que sirve, que no es un egoísmo. Es decir, yo siempre instigo a la gente a que se especialicen en hacer un pastel, porque cuando haces un pastel puedes repartir el pastel entre varios. Y yo me especialicé en hacer este pastel porque creo que el pastel que yo hago, todos podéis coger un trocito y participar de él. Entonces no estoy esperando coger de los pasteles ajenos. Ya bastantes trozos de pastel ajenos me dieron para llegar hasta donde estoy ahora. Entonces ahora me toca devolver algo. Devolver, exactamente. Yo lo que sí tenía era eso, por saber realmente cómo nos veías en tus etapas de la vida, cómo nos viste, cómo nos fuiste cambiando, porque es la verdad, nos fuiste cambiando. Hay un problema, yo creo, que cuando uno es padre y el niño es pequeño, se impermeabiliza por miedo a que el niño no esté metido en la dinámica común, porque tememos muy inconscientemente que sobresalga, o por aquí, es decir, que no vaya dentro de unos parámetros. Y por desgracia, en esos primeros tiempos de vida de un niño, se pierde la permeabilidad para meterse en una imposición. Y cuando se vuelve a ser permeable, a veces el daño ya está hecho. Tener en cuenta también que no hay que ser juicioso en el sentido de es que, joder, este guaje nada más que se cuelga una guitarra y no hay nada que hacer con él. Bueno, pues ayúdalo con eso. No, es que el crío no quiere nada más que estar haciendo deporte. Bueno, pues ayúdalo con eso. A lo mejor dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años le llama la atención otra cosa y viene y te lo cuenta y le ayudas en otra cosa. Pero si es que el universo no es estático. Todo está en constante evolución, todo está en constante crecimiento, toda energía está en constante movilidad. El que crea que hay algo estático o que va a sacar un título que le va a garantizar estar estático en un puesto de trabajo 40 años, oye, bueno, puede ir allí, pero está rompiendo las leyes del universo. Entonces, bueno, vamos a ver si el que está estático en un trabajo 40 años, a la vuelta de 40 años te dice, qué genial estuve en este trabajo. Porque yo oigo mucha gente que estuvo muchos años en trabajos que a día de hoy dicen que fue una condena y para que te condenen por 40 años ya tienes que cometer un delito. Matas a alguien y en 20 años estás fuera. O sea, quiero decir, doble asesinato. Y se trata de crecer y de experimentar, no de pagar condenas. Entonces, bueno, cuando la percepción de una persona os dice que fue una condena, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta a qué vais a condenar a vuestros hijos si los metéis por el aro del rebaño. Tenerlo en cuenta. Sí. No, yo hoy, te digo la verdad, yo hoy, si vuelvo atrás, vamos, eso sería una de las cosas que analizaría muy a fondo para ver las posibles vías que pudieras tener, ¿no? Las posibles vías que vieran ese hijo,
para ver a dónde lo orientaba, que no fuera, vamos, nada de lo que a mí, pues como padre, me gustaría que fueran, sino lo que a él realmente le gustaría ser. Entonces, que se dedique muy, muy exclusivamente a analizar lo que quiere ser su hijo, lo que quiere, por los derroteros que quiere seguir. Creo que la responsabilidad del padre es precisamente guiar, no imponer. Sin cuestionar que en la mente de un niño que se normaliza la violencia, va a recurrir a ella. Bueno, eso va a recurrir viendo en la mente de un niño que se normaliza la violencia verbal, las voces. Cállate que tú eres tonto, que no sabes nada. O tal, o pegarle unas hostias. Porque bueno, hostias a mí me cayeron hasta en el cielo de la boca. Y sin querer yo me di cuenta al paso de los años de que ese mecanismo de comunicación, porque aquí en casa podía ser un mecanismo de comunicación, cuando la vía diplomática se agotaba, vía armada, como dicen los políticos. Pero es que precisamente por eso tiene que llegar la vía armada, porque no se utiliza una vía diplomática adecuada. Porque yo creo que con un niño razonando y apoyando, no tienes que llegar a la vía armada prácticamente nunca. Y te digo más, educando generaciones en la diplomacia y en el conocimiento de tus propias emociones y en el conocimiento de lo que tú eres, se está forjando una generación de personas en 20, 25 años que van a depender menos de los tribunales, que van a depender menos de los hospitales y que van a depender menos del sistema judicial, del sanitario, de todo lo que viene siendo el desorden en el humano, se va a depender menos. Mucha menos violencia en casa, muchas menos problemas psicológicos de tener que ir a especialistas, porque realmente estás forjando personas. Sí, sí, y se crean en un ambiente que precisamente conlleva a no generar esa violencia, ni a no generar esas disputas. Es tan fácil como esto. ¿Quieres ir allí? Vete. Bueno. ¿Te caíste? Sí, mira, te enseño la primera vez a usar la mercromina, la siguiente vez vienes y te curas tú. Oye, a no ser que estés ahí tirado, claro, que no te puedes ni mover, ya está, no pasa nada. Pero ¿para qué vas a hacer lo que quiero yo? Si parar a pensar, si hay veces que ni vosotros hacéis lo que queréis, entonces redireccionáis la inmensa mayoría. Esa expectativa hacia... Me acuerdo tu frase. Mira mis manos. ¿Ves las manos como las tengo? Sí. ¿Ves estos callos? Sí. Pues estudia para no tenerlas así. Yo completaría esa frase, porque esa frase también la oí 1.000.000 de veces. Y creo que no era incierta, pero no era completa. ¿Ves estas manos? Sí. ¿Ves los callos? Sí. Pues búscate la vida para no tenerlas así, para un jefe. Porque yo las tengo así ahora, llenas de callos. Pero no las tengo llenas de callos para nadie. Las tengo llenas de callos para mi gratificación y para mí. No desvinculo mi ser del producto que yo genero. Por eso estoy tan concienciado con lo que hago. Porque no lo estoy haciendo para que saque beneficio a nadie. El beneficio es mío, es emocional mío. Y si llega monetario, llega monetario. Pero primero emocional y mío. Y mi salud dedicada a lo que yo quiero. No a lo que me impone la sociedad o el vecino o la dinámica común. No. Lo que quiero yo. Lo que me gusta y me satisface a mí. Y me llena. Y si no lo entienden los demás, pues chavales, ya que no estáis en el sitio adecuado. Igual no estáis en el sitio adecuado. No os acomodar. Bueno. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Te daste gusto? Sí, totalmente. Ahora enseguida ya nos toca cenar, ¿eh? Se cena mucho más a gusto después de charlar, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que sí. Falta la de la vieja. Tela marinera. Sí. Bueno, me aventuro a decir que se va a tomar a la defensiva mis respuestas. No por nada, sino porque mi padre es más práctico. ¿Os acordáis del vídeo que hice hace poco de las brechas temporoparietales, de las búsquedas de soluciones y de la neurona espejo? Que lo que hace es tratar siempre de empatizar y de conciliar. Mi madre no tiene brechas temporoparietales, solo tiene neurona espejo. Entonces va a redireccionar hacia mí todo lo que es ella. Y yo le voy a contestar con toda el antirreproche. Y ya os vais a dar cuenta cómo voy a hacer un vaticinio que es... Se va a empezar a poner y... Las mujeres en España son así. Ya no creo en nada. El cielo es tierra quemada. Ya no creo